acerca del informe policial desde la perspectiva de la defensa. ¿Sí? Se me olvidó presentarme, soy Esperanza Soto Alonso y pues de nueva cuenta les agradezco que puedan estar aquí con nosotros en esta clase. Sí, bueno, considero yo que el informe policial homologado es un instrumento que debe de vital importancia de conocer pues para el policía que lo está redactando, ¿sí? Que obviamente es el primer obligado en llevar a cabo este llenado del informe, sino de todos los intervinientes dentro de un proceso penal acusatorio. Recordemos que el informe policial homologado es un instrumento entre comillas de nueva creación, ¿sí? Porque anteriormente lo que conocíamos con la puesta a disposición era el llamado parte informativo y posteriormente pues el formato de puesta a disposición, ¿sí? Pero en este informe policial homologado, así en palabras muy sencillas, pues va a ser una pieza informativa que va a rendir la policía, ¿sí? Para poder no solamente hacer esa relatoría de los hechos que le están constando, que son constitutivos de delito, y para poner a puesta a disposición al Ministerio Público a las personas que está asegurando, así como los objetos o indicios de delito, ¿verdad? Sino para una serie de situaciones o requisitos que ahorita vamos a analizar pues de manera muy breve, ¿sí? Esto no es tanto así como un curso o una plática a detalle de cómo se llena el informe policial homologado, ¿sí? En realidad aquí lo que queremos ver o destacar son los puntos de importancia, no solamente para la defensa, porque en algunos momentos sí vamos a saber que pues este informe policial se puede decir que va dirigido al fiscal que va a recibir dicha información, pero pues ahorita vamos a ir avanzando poco a poco, ¿sí? Si ustedes se fijan o tratan de buscar en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como tal, no vamos a encontrar la palabra o las palabras informe policial homologado, ¿sí? Como tal, no existe ese instrumento, o sea, debidamente detallado en nuestra norma jurídica, hablándose de la Constitución, ¿sí? Entonces, ¿de dónde va a salir la necesidad de que exista ese registro de esa persona o de esas personas o esa relatoría de cierto suceso que el policía conoce como delito? Bueno, podemos ir mencionando como fundamentos el artículo 16 en su párrafo quinto de la Constitución, que dice de la siguiente manera: cualquier persona puede ser indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención, ¿sí? Esto no hay que confundirlo inmediatamente con lo que es propiamente ahora el Registro Nacional de Detenciones, porque el primer punto que se debe de considerar en este registro inmediato de la detención es precisamente como tal esa información que debe rendir el policía de una manera muy precisa a través de un instrumento, ¿sí? Es de relevancia mencionarles perdón, que este informe policial homologado pues ha tenido serias transformaciones a lo largo pues que será de día. A partir del 21 de febrero de este año, del 2020, se emitió unos nuevos lineamientos para poder hacer ese llenado del informe policial homologado, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a poder equiparar con ese registro que requiere el policía de qué son los hechos que el policía pudo percibir, ¿sí? Para que pudiera llevar a cabo una detención y posteriormente una puesta a disposición ante el Ministerio Público. También dentro de esa, digamos así, esa analogía que podemos llevar a cabo dentro de los preceptos constitucionales, podemos destacar lo que sostiene el artículo 20, apartado A, en su fracción 6, que dice que el imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Sí, o sea que si la investigación policial inició desde el momento en que él percibió con sus sentidos la comisión de un delito o incluso, ¿sí?, antes de eso, la posible comisión de un delito, ¿sí?, eso ya debe de estar documentado, ¿sí? Y debe de estar documentado no solamente a través de un papel, no solamente a través del informe que va a llenar y que va a presentar ante el Ministerio Público, sino que debe de estar justificado dentro de
instrumento, dentro de ese documento, ustedes sabrán que es el informe como tal. O sea, pues no lo van a poder ofrecer como un medio probatorio, sino van a ofrecer el testimonio del policía que hizo la relatoría de los hechos, sí, o sea, que fue el primer interviniente, la primera persona, el primer testigo de ese hecho posible constitutivo de delito, ¿sí? Pero ahora bien, nosotros conocemos como tal el informe policial homologado, pues como un concepto pues ya de uso común, ¿sí? O dicho de otra manera, el IPH tan famoso. Pero ¿de dónde sale este concepto de informe policial homologado? A ver, me están diciendo aquí en la transmisión que se está cortando un poco. Nada más me puede decir alguien si eso es una situación generalizada o si solamente son algunas las personas que están batallando con la transmisión. Mientras tanto voy a seguir un poquito, ¿sí? Sí, me están diciendo que se corta. No sé si gustan indicarme si volvemos a reanudar la transmisión o si esperamos un poquito para ver si se regulariza. Bueno, según yo, aquí tengo bastante bien la señal. Mientras tanto, pues buenas tardes a todos los que se están conectando en este momento. Sí, me dicen que se está escuchando un poco bajo mi voz. Audio y video está bien. Perfecto. Bueno, muy bien. Continuando con el comentario acerca de dónde aparece como tal ese concepto de informe policial homologado, ¿sí? El informe policial homologado aparece así como concepto en el artículo 41 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Qué dice el artículo 41? Además de lo señalado en el artículo anterior, los integrantes de las instituciones policiales tendrán específicamente las siguientes obligaciones. Y viene como número 1, ¿sí? Registrar en el informe policial homologado los datos de las actividades e investigaciones que realicen, ¿sí? Entonces nos regresamos un poquito al artículo anterior, ¿sí? Al precepto constitucional que nos señala esos registros de investigación, y vamos a ver que en el artículo 20 comentado, ¿sí? El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación. Entonces, el primer registro de investigación que se va a tener va a ser precisamente ese informe policial homologado. ¿Dónde más podemos encontrar la normativa jurídica o el marco jurídico de este informe policial homologado? Porque es importante saber pues de dónde se origina, cuál es el antecedente del informe policial homologado. Porque, bueno, si bien es cierto, el informe policial como tal, dentro de estos preceptos jurídicos que estamos analizando, pues no está, digámoslo así, bien delimitado, bien definido. Conforme fue avanzando el sistema en su implementación, nos fuimos dando cuenta que dentro de las partes más vulnerables que tenía el sistema era la actuación policial. No tanto, y se los digo así con toda reserva, o sea, porque después hay comentarios así como que en contra, o sea, no tanto se refiere a que nosotros como humildes capacitadores les tengamos que decir al policía cómo actuar, ¿sí? O sea, yo conozco de antemano que esa es una pues de mucho sacrificio, de mucha entrega y también pues de mucho arriesgar la propia vida por el bien de una sociedad. Y la intención obviamente no es darle las herramientas para que realice su función operativa, pero sí para que en lo que se refiere a la integración de un expediente que nos va a servir como base en nuestro sistema, pues pueda ser perfeccionado pues a tal grado que no existan dificultades al momento de que ese informe pasa a manos del fiscal, y mucho menos cuando este informe se le va a correr el traslado a la defensa, y ahí es donde iban a empezar pues los puntos contradictorios entre lo que está plasmado en ese informe y lo que en realidad sucedió. Entonces sí es importante que dentro de este pequeño caminito que llevamos recorrido en lo que es el marco jurídico del informe policial homologado, pues entendamos que siempre se ha ido en avance o en mejora para simplificarlo de tal manera que no cause ningún tropiezo, que no sea esto un motivo para que las detenciones que realizan los policías en el cumplimiento de su trabajo, ¿sí? Al momento de que estén plasmados en el papel, pues por desgracia no prospere a más, pues por detalles tan entre comillas insignificantes como el correcto llenado del informe policial homologado.
Y tal como su nombre lo indica, o sea, la intención de este informe policial es que en cualquier parte del país, cualquier elemento de seguridad pública pueda tomar su formato, digámoslo así, y únicamente irlo llenando según la situación que está en ese momento reportando. Entonces, siguiendo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 51, nos señala que la utilización de medios electrónicos, durante todo el proceso penal se podrán utilizar los medios electrónicos en todas las actuaciones para facilitar su operación, incluyendo el informe policial, así como también podrán instrumentar para la presentación de denuncias o querellas en lineamiento que permitan su seguimiento. Para mí es muy importante este artículo, compañeros, ¿sí? Porque dentro del informe policial homologado existe la obligación del policía de señalar de manera detallada y justificada pues cada una de las intervenciones que realizó, y estarán de acuerdo, y como la ley lo señala, es que se debe de automáticamente pues ir registrando todo lo que está sucediendo. Es comprensible, y nada más pues pónganse a pensar o lean el informe policial que tienen en el expediente ahí en su escritorio. Es comprensible que en el momento que están realizando una detención o un aseguramiento pues no traen la pluma y la hoja en la mano y están ahí detallando todo lo que está sucediendo, pero sí es posible que dentro de sus herramientas de trabajo pudieran tener a lo mejor pues lo que todo mundo tenemos, ¿no? Que es el celular. El celular tiene grabadora, tiene ¿cómo se llama? Cámara de video, cámara de fotográfica, y ahí pueden ir tomando esas evidencias que posteriormente van a darle detalle a su informe policial, ¿sí? Entonces, ese artículo 51 nos les da esa posibilidad a los policías al momento de llenar su informe policial homologado de esa utilización de medios electrónicos. Y claro que es importante que lleven a cabo la utilización de estos medios electrónicos, porque es lógico pensar que, o sea, simplemente con la adrenalina, con la presión, con el tiempo encima, con el riesgo de la vida, con el aseguramiento de las personas detenidas, con la protección de víctimas, si hay lesionados, si hay fallecidos, pues no van a tener la mente tan fría como para estar acordándose de cada detalle, paso, movimiento, situación, todos esos pues pequeños indicios que posiblemente se nos puedan ir de la mente. O sea, no lo podemos dejar nada más a la buena memoria, ¿verdad? O sea, tiene que tener por lo menos un soporte, digámoslo así, gráfico, visual, para después todo eso plasmarlo en su informe policial, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de la utilización de todos los medios electrónicos que tengan a su alcance para poder llevar a cabo así ese informe policial homologado de una manera justificada, ¿sí? Muy bien. Siguiendo con el análisis de la norma jurídica, encontraremos que en el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que una de las obligaciones del policía, precisamente o concretamente en la fracción 14, dice emitir el informe policial y demás documentos de conformidad con las disposiciones aplicables, ¿sí? Entonces, ¿qué disposiciones aplicables pudiéramos traer a la mente en este tipo de informe? Lo primero que se nos va a venir a la mente es el famoso Protocolo Nacional de Primer Respondiente. Y todo esto no hay que irlo perdiendo de hilación para que al final podamos saber que toda esta cadenita que estamos armando, ¿sí?, debe de tener al final una utilidad tanto para el abogado que actúa como fiscal como para el abogado que actúa como defensa. Porque normalmente cuando vemos estos temas, ustedes sabrán, o sea, vemos informe policial, cadena de custodia, primer respondiente, e imaginamos que esta plan dirigida al policía de cómo va a llenar el informe, de cómo va a ser la puesta a disposición. Y no, compañeros, al contrario, yo creo que es una pieza o un instrumento que todos debemos de conocer. Incluso me atrevo a decir, porque en una ocasión vi esta duda, en sí como tal el informe, o sea, el formato, el sellito, el código de referencia y todo lo demás, o sea, el formato, la hoja, si es tamaño carta, oficia, si viene por los dos lados, si viene impresa en una hoja, o sea, en sí la hoja, sí, o sea, no es lo importante es el contenido, o sea, que todo esto esté en el informe que van a llenar en no sé, en Chihuahua y en Nuevo León, en Coahuila, en Baja California, o sea, que todos los informes contengan exactamente, valga la redundancia, la misma información, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, pues yo en lugar de tener el informe que es a partir de febrero de 2020, pues tengo uno del 2017? Pues en sí no debería de suceder nada siempre y cuando yo pueda introducir en mi informe, en mi formato pasado, porque no imprimí los nuevos, toda la información que le va a servir al fiscal para poder hacer después su trabajo en acusación, ¿sí? Y ahorita vamos a ver más o menos cuáles son los puntos pues más importantes o que se deben de destacar dentro de este informe policial homologado. Bueno, entonces, como les comentaba en este artículo 132, dentro de las obligaciones del policía, ¿sí?, está ese llenado del informe policial homologado, ¿sí? Así como tal dice emitir el informe policial homologado. Y aquí me parece maravilloso que justo en este momento estén llegando los comentarios de que los policías nunca llenan los informes, y porque luego nos viene a la mente pues situaciones pues contrarias a lo que debería de ser, y yo considero que, o sea, no es en el afán de realizar ninguna crítica o de alguna situación que se presta algún malentendido, pero a veces tenemos la mala costumbre de que por uno lo llevan todos, ¿sí? Entonces, si a nosotros como abogados en alguna ocasión nos tocó ver que el policía no hiciera su informe policial, sino que llegara con el Ministerio Público para que le ayudara a hacer el informe, o sea, para ir, como quien dice, acomodando ahí cualquier cosa que se lo pudiera haber, pues no sé, ido de una manera equivocada o ilegal, y para que pudieran más o menos puliéndose, ¿sí? O incluso, eso yo no lo he visto, ¿verdad? O sea, pero lo vi en una conferencia que impartió la maestra Alma Yesenia Peña, a la cual también le mando un saludo muy cariñoso, que le tocó a ella también ver a sus compañeros policías que pues malamente hasta incluso pagaban, ¿verdad?, para que abogados les ayudaran a realizar el llenado del informe policial homologado. Esa situación es totalmente contraria pues a lo que debería de ser o la finalidad de este informe policial homologado. Y al fin y al cabo, al momento de que sucedan situaciones así, ¿sí?, ya sea que lo maquille, así como dice aquí Virgilio Garduño, que lo maquille el Ministerio Público o que lo maquille un abogado, ¿sí?, o que entre todos hagan así como que el esfuerzo para pues acomodar la situación y que quede entre comillas de una manera totalmente legal, pues la situación es que cuando ese testigo o ese policía vaya a juicio, ¿sí?, y lo interroguen, ahí es donde van a salir todas esas diferencias, y pues se va a tener el conocimiento, tanto para el juez, que va a tener la carga decisiva, así como de las partes, ¿sí?, pues que hubo mentiras ahí. Entonces sí es importante, y no necesariamente así como lo comenta aquí una persona en el chat, se llene en el lugar. Incluso ustedes han visto que así como hay informes policiales que están pues llenados a mano, hay informes policiales que están con toda la tranquilidad llenados a computadora o no sé, ¿verdad? Ahorita ya las máquinas de escribir no se usan, pero antes así lo hacían igualmente. Entonces no se trata tanto de que justamente en el lugar todavía ni siquiera suben a la patrulla el detenido y ya están llenando el informe, sino más bien el contenido que nos va a brindar esta información, que sea así como luego se dice, pues de primera mano, ¿sí? Entonces aquí está pues ese señalamiento que hace el 132 al referir el apoyo al que se debe de pues de abocar el policía que va a llenar o que va a emitir el informe policial, dice de conformidad con las disposiciones aplicables. Entonces esto comentábamos que nos refería al famoso protocolo nacional de primer respondiente, ¿sí? Dentro de ese protocolo nacional de primer respondiente pues hay cierta estructura que pues ya está debidamente delimitada, que son como que los puntos básicos que debe de contener ese informe policial homologado, ¿sí? Si ustedes posteriormente tienen la oportunidad, todos estos lineamientos, incluso el informe policial homologado, son documentos que están de libre acceso en internet, entonces lo pueden descargar y ya con todo el debido tiempo pueden ir estudiando cada una de esas estructuras mínimas que debe de tener el informe policial homologado. Muy bien, entonces dentro de esas situaciones básicas que debe de tener el informe policial homologado es primeramente el conocimiento del hecho.
¿A qué se va a referir con el conocimiento del hecho? ¿Sí? O sea, que la persona, y aquí va a haber un momento bastante criticable, pues esa parte en especial, ¿verdad? Del conocimiento del hecho. Porque se supone, y lo digo con el debido respeto, que quien debe de llenar el informe policial homologado, tal cual como lo indica el protocolo, es el primer. Al parecer ya, ¿verdad? Sí, me dicen por favor si continuamos. Sí, ¿verdad? Es que no quise cortar la transmisión, pero ustedes me dicen si ya otra vez están acá conmigo. Perfecto. Escuchándose bien, es que no sé por qué ahora el internet no se quiere comportar. Llega bastante mala señal. Ya hasta cambié de módem, pero no se quiere comportar. Sí, mejor, ¿verdad? Ok. Ok, perfecto. Entonces, estábamos mencionando... Ay, a ver, se me fue un poquito el avión. Listo, ¿verdad? A ver, vamos a intentar cambiar un poquito el módem. Sí, ya sé, se nos cortó en lo más interesante nuestra transmisión. Esperemos que ya no vuelva a suceder. Esperemos que ya, ahora sí, nos vayamos de corrido. Muy bien. Entonces mencionábamos que dentro de esta estructura básica que debe de tener el informe policial homologado, pues estaba esa relatoría de los hechos, ¿verdad? Los hechos que al policía le va a constar. Y mencionábamos que a ese policía al que le deben de constar los hechos es al policía que se le denomina primer respondiente. Tal cual como su nombre lo indica, pues el primer respondiente va a ser la primera autoridad con funciones de seguridad pública que se va a encargar de llevar a cabo pues la primera intervención, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, ese policía primer respondiente va a narrar de qué manera percibió los hechos, pero de una manera, pues no como anteriormente estábamos ya digamos así, predispuestos a ver el parte informativo, el punto fino, el punto de detalle, para que cuando el fiscal lleve a cabo la acusación en base a esa herramienta, no quede duda de que el policía que estaba actuando en primer momento sí, llevó a cabo sí, es decir, si el policía está llevando a cabo una detención en una seguridad, el compañero que estaba brindando puede ser el que llene y firme ese documento. ¿Por qué? Porque el policía que lo detuvo es el que va a estar viendo todo en primera fila. Es decir, por decir algo, ¿no? Si la persona al momento de ser detenida tuvo un forcejeo, no sé, trató de escapar y brincó una barda y cayó mal y se rasguñó, se lesionó, se fracturó, ¿sí? El que va a saber de qué manera brincó, de qué manera cayó, ¿sí? Si trae algo en la mano, si soltó algún objeto ilícito cuando saltó la barda, va a ser quien lo estaba persiguiendo y quien lo detuvo, no el compañero que estaba afuera de la finca dándole seguridad. Entonces, o sea, no porque el compañero que está dando seguridad tenga la letra más bonita o no porque él se exprese más bonito y el otro compañero no le gusta escribir mucho o X o Y, no se pueden ceder o delegar esas responsabilidades, ¿sí? Eso a lo mejor, si ese informe policial no tuviera más filtros o más personas que lo fueran a revisar con ese escrúpulo para poder sacar ese detalle defensivo en su caso, sí, pues no hubiera mayor problema, ¿no? Se confiará en lo que dice el informe policial y vámonos, pero no es así. Aquí lo que va a resultar pues contrario es que cuando se lleve a cabo la revisión de esos hechos que dice el policía que le están constando, pues van a haber determinados huecos o situaciones que no van a cuadrar y que eso va a ser motivo de algún tipo de interrogatorio, ¿sí? Entonces, aquí la punto a considerar dentro de este llenado del informe policial homologado. Segundo punto que debe de ser muy importante
y que no se debe de pasar detalle cuando el policía lo esté requisitando es lo que ahorita acabo de poner como un simple ejemplo, ¿no? O sea, hay que tratar de imaginar que dentro de esa actividad policial pues hay un sinnúmero de situaciones y que dentro de las que más nos vienen a la mente pues son las detenciones en las cuales pues hay resistencia, ¿sí? Yo considero que cualquier persona, si nos van a detener, pues tenemos así como que el reflejo de pues tratar de evadir esa detención. Y en esa evasión de la detención, muy seguramente, pues quienes así lo pueden hacer van a tratar de escapar, de huir, de repeler la detención X o y en ese momento pudieran sufrir alguna lesión, ¿sí? Que pues se puede ver reflejada en el cuerpo. Entonces, en el ejemplo que ahorita estábamos comentando, o sea, si en ese momento la persona que va a ser asegurada trata de huir y se trata de escapar brincando una barda, una escalera, qué sé yo, y sufre algún tipo de lesión, en el informe policial homologado lo primero que debe de asentar el policía es que esas lesiones se las causó por tal o cual cosa. ¿Qué pasaría si no llegara a estar eso en el informe policial homologado? Independientemente que en el certificado médico, que también es parte de las obligaciones que el policía debe de llevar, incluso, ¿verdad? De aquel momento de que lo detiene, pues que sea certificado por un médico, pues para evitar cualquier tipo de situación que indique de manera cierta o errónea que esa persona pues fue sometida a algún tipo de maltrato o incluso de tortura por parte de un elemento aprensor, ¿sí? Entonces, si eso no se detalla dentro del informe que está rindiendo el policía, pudiera tener consecuencias posteriores al momento de que pues tiene de conocimiento que efectivamente esa persona tiene lesiones. Muy bien. Todos esos momentos que se van a narrar en el informe policial homologado siempre deben de ser de manera cronológica, ¿sí? ¿Qué quiere decir de manera cronológica? Pues tal cual como su nombre lo indica, ¿sí? Nosotros tenemos que ir revisando que cuando estemos leyendo nuestro informe policial homologado que nos tenemos en nuestra carpeta de investigación, pues no sea todo pues saltado de un momento a otro, ¿no? Sino que el relato de la policía debe de estar pues así tal cual como lo fue viviendo, ¿sí? Es decir, cómo conoció el delito, ¿sí? ¿Quiénes son las personas que lo estaban cometiendo? ¿Quiénes son las personas que se percataron de esa comisión del delito? ¿Sí? ¿Cuáles fueron los pasos que siguieron al momento de que se percataron de la comisión de ese delito? O sea, todo eso debe de estar documentado en esa pieza, en ese instrumento llamado informe policial homologado, ¿sí? Dentro también de esas situaciones deben de estar pues debidamente señaladas si hubo una inspección a la persona, si hubo una inspección al lugar, si hubo una inspección al vehículo, si detectaron algún riesgo, incluso, y ahorita lo acabo de ver en algún comentario, parte de las obligaciones que tiene el policía al llenar este informe policial homologado es el uso de la fuerza que aplicó para poder llevar a cabo esa detención y ese aseguramiento. Y dentro de ese nivel del uso de la fuerza que se aplicó, ¿sí? Sí es importante que señale pues por qué lo hizo así. Y ahorita, o sea, siguiendo con el mismo ejemplo, o sea, si hubo esa resistencia o esa evasión, pues es muy lógico que el policía, para evitar que se fuera a evadir ese sujeto al que pretendía asegurar, pues lo sujete con fuerza, incluso si lo llega a agredir, pues es totalmente válido. Y aquí con todo cuidado digo estas palabras, es totalmente válido que imprima más fuerza en su actuar para poderlo detener, ¿sí? Entonces, esas son la estructura básica que debe de tener este informe policial homologado. Pero ahora bien, incluso, como les comento, todos estos lineamientos de informe policial homologado, el formato incluso para el llenado, todo eso se encuentra disponible en internet, ¿sí? Para que igualmente puedan irlo analizando con más detalle y si hubiera alguna duda lo pudiéramos comentar. Entonces, este informe policial homologado le va a servir primeramente, igual por orden cronológico, al Ministerio Público. ¿De qué le va a servir? Pues porque el policía que va a llenar el informe policial homologado es el primer contacto que tiene el fiscal con ese hecho que él va a acusar, ¿sí? Entonces, anteriormente, el fiscal lo que hacía
era pues dar fe de las situaciones, o sea, esperaban al fiscal para poder llevar a cabo ciertas actuaciones en compañía igual del policía. Ahorita en nuestro sistema de justicia penal actual no sucede así, ¿sí? O sea, el policía es quien lleva a cabo esa investigación y esta actividad al momento de la detención, y el fiscal, dentro de su esfera de competencia, lo único que va a hacer es ordenar al policía, que va a ser su coadyuvante en que llamamos en esta trilogía investigadora, ordenar cuál va a ser la línea de defensa, perdón, la línea de investigación que se va a llevar a cabo, y ir formando esa carpeta que posteriormente va a ser su instrumento para poder llevar a cabo la acusación, ¿sí? Entonces el Ministerio Público no va a estar presente dentro de los actos investigativos que va a realizar la policía, ¿sí? Pero sí va a tener la voz del policía que estuvo en ese momento captando con sus sentidos todos esos hechos, ¿sí? Entonces, por eso es importante que el policía entienda que la actividad que está realizando es ser los sentidos propiamente dichos del Ministerio Público, ¿sí? Todo lo que esté plasmado en el informe policial es lo que el Ministerio Público va a poder utilizar para poder tener esa primera, ese despunte de su línea de investigación, ¿sí? Sería muy ilógico pensar que el Ministerio Público pues va a tener elementos para poder realizar su investigación de algo que no se encuentra, por lo menos a manera de indicio, en el informe policial que le brinda la policía. Y nosotros sabemos que es así porque al menos en nuestro país se lleva a cabo de esa manera, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes han visto a través de las series o de películas que cuando pues el ciudadano común y corriente sufre alguna situación que le está afectando y del cual está siendo víctima, a quien se va y se dirige primeramente pues es al policía, ¿verdad? A una comandancia, una comisaría, con el sheriff del condado X. Entonces ahí es la primera intervención que va a tener esa autoridad con funciones de investigación. Y ya cuando el policía tiene toda la investigación lista, ahora sí va y la entrega al Ministerio Público. Aquí no sucede así, ¿sí? O sea, nosotros sabemos que aquí en México la policía realiza su primera intervención a través de ese informe policial homologado, y posteriormente el Ministerio Público va a dirigir, ¿sí?, esa investigación, ¿sí? Va a dirigir a través de lo que nosotros conocemos como su teoría del caso, a dónde va a encaminar esa investigación, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia de que todo quede debidamente detallado y sobre todo justificado. Ahora, aquí, dentro de este informe policial homologado, debe de estar la primer piedra, ¿sí?, los cimientos de la teoría del caso que va a ofrecer el fiscal, ¿sí? Los policías deberían de ser sus primeros testigos al momento de que el fiscal vaya a realizar su acusación. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Sí, o sea, porque ellos, los que realizan la detención, son los primeros testigos, o sea, las primeras personas que están en contacto con esos hechos. Entonces sí es importante que tengan esa debida, no solamente capacitación, sino pues ya la comprensión, el entendimiento de que su trabajo es más importante. Yo siempre se los he dicho así, ¿verdad? Con el debido respeto para todos los operadores del sistema, pero, o sea, viene siendo más importante que la labor del fiscal o que la labor del defensor o incluso que la labor del juez o del magistrado, porque, o sea, ellos son los que van a llevar la materia que da inicio a una investigación, a un esclarecimiento de un hecho delictivo, ¿sí? O sea, si el policía no realiza bien su trabajo, tengan por seguro que el resto de la actividad en un proceso penal pues no se va a llevar a cabo, ¿sí? No puede haber actividad jurisdiccional si antes no hubo bueno, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos no puede haber una actividad jurisdiccional si antes no hubo una intervención de un policía. Voy a hacer otra vez una pequeña pausa porque veo que se está trabando un poquito aquí el video. Nada más, por favor, si me pudieran
confirmar si se logra apreciar o no. Voy a hacer aquí la pequeña pausa. A ver, ¿me pueden por favor indicar? ¿Escuchamos bien? No, les digo que hoy sí el internet estuvo por tanto. No sé por qué. ¿Nos escuchamos? Por favor, si me pueden indicar. Nos escuchamos, perfecto. Excelente. Entonces, siguiendo con esta relatoría, sí, se está trabando bastante. Les pido de verdad una disculpa. A veces aquí el internet no tiene palabra de honor. Vamos a ver si ya se puede reanudar la transmisión. Espere. Bueno, muy bien. Entonces, siguiendo con esta relatoría en esta charla, ¿sí? Nos damos cuenta que toda esta actividad que va a tener el policía a través de ese llenado del informe policial homologado, pues tiene realmente consecuencias importantes en la actuación primeramente del fiscal, ¿sí? Y pues dentro de esos puntos que yo destacaría, pues es primero que establece la línea de investigación con la cual el fiscal va a trabajar posteriormente todos los actos que dirija dentro de la teoría del caso que él va a querer llevar a cabo, ¿sí? Por lo tanto, el segundo... Muchas gracias, qué bueno que me dan ánimos. Es que sí, a veces les digo, el internet no tiene palabra de honor y va a pasar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bueno, déjenme recapitular de nueva cuenta los aspectos importantes en la actividad que realiza el Ministerio Público a través de, pues de las consecuencias que tiene el informe policial homologado. Establecer las líneas de investigación que va a llevar a cabo el Ministerio Público para, segundo punto, la formulación de su teoría del caso, ¿sí? ¿Por qué? Perfecto. Muy bien. Ahora sí, pues viene digamos así como que el punto importante dentro de esta charla, que es pues la actividad de la defensa. Sí, la actividad de la defensa es pues analizar de manera muy escrupulosa ese informe policial homologado. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a analizar dentro del informe policial homologado? Y aquí espero por favor un poquito sus críticas y sus opiniones, ¿sí? Yo consideraría, y eso lo digo a manera de una opinión muy personal, ¿sí? Que lo primero que se va a analizar en el informe policial homologado es la autoridad que lo realiza. ¿Y por qué lo digo así? Ustedes saben que pues a partir de mayo de este año, digamos que ya están pues totalmente autorizada a las Fuerzas Armadas para que participen en las labores de seguridad pública. Pero yo lo pongo como punto número 1 en la autoridad que realiza el informe policial homologado, porque ustedes saben que dentro de nuestra normativa jurídica, lo que nosotros conocemos como el Código Nacional de Procedimientos Penales o la Constitución, quienes nosotros sabemos que van a llevar a cabo esas labores de investigación y de detención y de seguridad pública, en pocas palabras, pues es la policía, así tal cual lo refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces sí sería un punto a destacar que nosotros como defensa pues revisáramos esa actuación, ¿sí? Entonces, al momento de que viéramos que la autoridad que está realizando ese informe policial homologado, por decir algo, ¿no?, fuera un elemento militar, eso nos daría la pauta a que al momento de que estemos acreditando pues a ese posible testigo, ¿sí? O más bien, o sea, para que eso nos dé pauta a poder desacreditar al posible testigo que va a llevar la fiscalía, pues para dar certeza a tales hechos, ¿sí? Es decir, nosotros sabemos que actualmente tanto la Guardia Nacional como los elementos de las Fuerzas Armadas están realizando cursos y capacitación en materia de seguridad pública, ¿sí?
y de todo lo relativo o sea, estas labores que realiza un policía, pero no por ello quiere decir que ellos son policías, ¿sí? Y que no tienen, y lo digo con todo respeto, ¿verdad? O sea, no tienen la obligación de serlo, ¿sí? O sea, porque para ello quienes están conformando el ejército decidieron ser militares, no decidieron ser policías. Entonces ahí sería como que el primer punto a destacar dentro de ese informe policial homologado, que nos pudiera servir en determinado momento a la defensa, pues para poder desacreditar que en realidad pues no son la autoridad para poder llevar a cabo ese tipo de situaciones. Ojo, aquí siempre hago la aclaración, no por el hecho de que no sea la autoridad indicada no quiere decir que sea para todos los casos, y siempre pues hago o digo el ejemplo, o sea, pues de los aseguramientos que se hacen, no sé, en la sierra a no sé cuántos kilómetros de subida, ¿no? Entonces, o sea, ahí sí sería importante mencionar que pues sería prácticamente imposible que otro tipo de autoridad tuviera tan importante responsabilidad, pues de llevar a cabo, por ejemplo, esa destrucción de enervantes o el aseguramiento de laboratorios de narcóticos, etcétera, ¿sí? Pero sí es pues para destacar el que nosotros analicemos en nuestra postura defensiva la autoridad que está realizando el informe policial homologado, ¿sí? El segundo punto es pues cómo sucedió la detención. Se entiende que lo que nosotros tenemos que analizar es que dentro de esa justificación que está rindiendo un policía en el informe, ¿sí? Se acredite realmente que se va a encuadrar en uno de los supuestos de flagrancia que nos señala el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? Para esto nosotros tenemos que pues analizar, así tal cual como lo digo, el que estos hechos pues sean parte de lo que nosotros sabemos como el momento mismo en que ocurre el delito. Y últimamente yo en los informes policiales que he podido revisar, sí, se advierte palabras clave, yo así lo llamo, ¿no? Hay palabras clave que pues derivan de un formulario, de un formato, de un machote, como le llamen, ¿verdad? Y esos machotes o esos formularios que luego utilizan, y que yo no digo que esté mal hacerlo, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo tiene sus archivos guardados y de ahí es bueno pues copiar el antecedente, pero revisar, ¿verdad? Que sea adecuado al nuevo asunto. Pero yo creo que en un informe policial homologado pues eso se debe de tratar con sumo cuidado, porque ustedes también lo han visto, compañeros abogados, cuando están revisando un informe policial homologado es pues prácticamente imposible que una situación esté pues tan similar a otra. Entonces ahí nosotros tenemos que ir descartando que no se aprecie que hay como que una similitud. ¿Cómo les explicaré? O sea, que no hay una una utilización de ese formulario, de ese formato. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente por ejemplo, si hay 2 o 3 o 4 o los que sean policías que están llevando a cabo ese informe, si 4 intervinieron o 5 intervinieron, o sea, los 5 deberían de tener percepciones diferentes de cómo son las cosas. Es decir, o sea, no los 5 estaban parados exactamente en línea recta y los 5 estaban fijando su vista exactamente para enfrente, ¿sí? O sea, todos estaban haciendo una actividad pues diversa. Entonces, o sea, eso debe de quedar debidamente narrado. Por eso estoy destacando que al momento de que se lleva a cabo la detención, la defensa debe de analizar todo, toda la descripción que va a hacer el policía, que no sea a través de esas palabras clave. Y les comentaba, analizando algunos informes, o sea, yo lo que veo es que incluso como en los partes informativos de antaño, hay ciertas palabras de uso cotidiano o de formato, ¿sí? Entonces, anteriormente, digamos así como que la introducción de ley, ¿sí? Era pues que al ir circulando por la calle fulana y tal, siendo las tales horas del día fulano y tal, ¿sí? Nos encontramos con un individuo en actitud sospechosa que se dirigía por la calle Abasolo de sur a norte, y portando una mochila, portando un radio, etcétera, etcétera, y ahí se iba, ¿sí? Entonces, así como que ya había ciertas palabras clave. Entonces, al decir nos encontramos con un individuo en actitud sospechosa, o sea, ya era como que el dar pie a que pudiera llevarse a cabo una detención. ¿Por qué? Pues porque lo vieron en actitud sospechosa. Entonces ahora,
lo que nosotros podemos ver dentro de ese informe policial homologado, pues es que si bien es cierto, pues ya hubo entre comillas una evolución a lo que son las palabras el policía al llevar a cabo estos formatos, pues yo considero que no se entiende en su totalidad qué es lo que están describiendo. ¿A qué me refiero con esto? Esas palabras clave, por ejemplo, si el policía se va a aproximar a realizar una inspección de persona que está debidamente autorizado y son de los actos de investigación que se llevan a cabo sin orden del juez, o sea, el policía se va a aproximar a tal persona y pues primeramente pues le va a indicar, ¿verdad?, el motivo por el cual le va a hacer la inspección, o sea, no de buenas a primeras. Esto es lo que ahorita estaban viendo aquí en los comentarios, son los niveles de contacto. Eso lo va a ir narrando el policía, pero resulta que en el informe policial homologado ya viene así como un formato preestablecido, donde se hace ese señalamiento de que con base a la sospecha razonable que le implicó al policía el que una persona estuviera conduciendo de tal a tal lugar en un carro, en un vehículo con vidrios polarizados y sin placas, tal, y ya sigue la relatoría, ¿sí? Entonces, o sea, esas palabras ya las introducen al informe policial homologado, entre comillas, para poderle dotar de legalidad a la actuación del policía, pero, o sea, no es así, ¿sí? En realidad, o sea, si esas palabras se van a utilizar es porque el policía le consta, tiene la certeza y conoce de antemano qué son esas palabras que está empleando, ¿sí? Tal cual son como esos conceptos de sospecha razonable, de controles preventivos provisionales, etcétera, etcétera. Entonces hay que ir checando todo ese tipo de situaciones, ¿sí? Incluso, o sea, pues quienes, por decir algo, ya están en determinada entidad federativa trabajando, vamos a suponer, no sé, en Mazatlán, ¿sí? Pues ya conocen, quienes trabajan en Mazatlán de penalistas, pues que en determinado agencia del Ministerio Público, pues los formatos ya se llevan de tal o cual manera, ¿sí? Y se redactan pues de manera pues muy similar. Entonces esa situación es la que se debe de analizar, pues para ver si en realidad hay alguna secuencia o alguna situación que nosotros consideremos que no cuadra o que no checa dentro de esa relatoría, o sea, no puede ser similar a una anterior que nosotros ya analizamos en esa misma entidad federativa, ¿sí? O en esa misma ciudad o en esa misma agencia. Eso es lo que se debe de checar. Igualmente, la cronología de los hechos. Sí, yo comprendo y estoy totalmente cierta de que el llenado del informe policial homologado es una actividad que pues sí requiere de ciertas destrezas, ¿sí? Y dentro de esas y dentro de esas destrezas es que el policía debe de tener esa capacidad narrativa. Esa capacidad narrativa, o sea, yo quiero manejarlo de esta manera, no la va a brindar propiamente un curso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el policía lo debe de narrar con sus propias palabras. O sea, aquí debemos de dejar de lado toda clase de formalismos o de tecnicismos, ¿sí? Sino tenemos que dejar al policía que hable o que describa como él quiera, ¿sí? O sea, como él pueda, como él le nazca, con sus propias palabras. Y dentro de esta cronología o narración de los hechos, o sea, tiene que ir narrando, o sea, paso por paso, qué fue lo que estaba sucediendo. Eso es lo que también tenemos que estar siempre revisando. No, se me estaba olvidando una de las cosas más importantes y que ya les había mencionado. La defensa también debe de revisar que si nuestro defendido tiene alguna lesión, ¿sí? Un piquete de ojos, un rasguño, una torcedura, lo que ustedes gusten y quieran, o sea, cualquier tipo de situación, hasta, digámoslo así, pues una lesión pues no severa o no importante, pero que el policía lo haya plasmado en el informe policial homologado. Porque para descartar cualquier posibilidad de que se haya cometido una lesión al momento de que hayan estado como responsables de su seguridad, de su integridad y de su vida, estos elementos aprehensores, ¿sí? Muy bien. También va a tener que realizar un análisis detallado. Un análisis detallado de todas las acciones que realizaron para poder preservar el lugar en los que actuaron como primeros intervinientes, ¿sí? Entonces, esa situación también se debe de analizar por parte de la defensa para ver
¿qué situación? O sea, que no hubo ninguna violación a la cadena de custodia, que ese también es un tema bien interesante que es motivo de una plática, una charla muy extendida, pero aquí en el punto a destacar es que dentro del informe policial homologado se deben de narrar las acciones que se realizaron para poder asegurar, tener esa debida preservación o aseguramiento del lugar. ¿Para qué? Para evitar que posteriormente nosotros podamos contravenir tal o cual situación, argumentando que no hubo una debida preservación de esos indicios, o que hubo pues esa ruptura de la cadena de custodia, es decir, o sea, que no hubo la certeza de quién descubrió los indicios, que quién los levantó, que quién los embaló, ¿sí? Todo eso debe de estar debidamente narrado y justificado en este informe policial homologado. Por supuesto, como ya lo hemos mencionado, se debe de no solamente llenar así como que las casillitas en cuanto al uso de la fuerza, ¿verdad? Sino se tiene que argumentar el por qué. Es decir, para la defensa va a ser motivo de argumento a su favor el hecho de que su defendido se encuentre lesionado y que no conste dentro del informe policial alguna justificación para que se encuentre de esa manera, ¿sí? Es decir, si en el informe policial homologado hay una descripción, ¿sí? Y hay una debida relación de los hechos que están narrando con el posible móvil con el que se lastimó, se lesionó la persona detenida, pues no va a pasar ninguna consecuencia, ¿verdad? No habría mayor problema. Pero si no es así, esto va a ser pues materia de que posiblemente hasta incluso en la primera audiencia de control de legalidad de la detención se pudiera haber favorecido obteniendo su libertad. Muy bien. Y por supuesto en el informe policial homologado debe de estar pues debidamente acreditado que ese informe es el antecedente a la puesta a disposición inmediata ante el Ministerio Público, ¿sí? Dentro de este informe policial homologado no solamente se va a haber favorecido la teoría del caso del Ministerio Público, sino incluso la actividad de la defensa en materia de teoría del caso también se puede ver favorecido. ¿Por qué? Porque no solamente la defensa puede partir de la información que brinda la persona defendida, sino también, porque en muchas ocasiones, ustedes no me dejarán mentir, la persona que está siendo defendida pues no accede, ¿verdad?, a dar tanta información, ¿sí? Entonces el informe policial homologado también puede ser propicio para la defensa para que pueda formular de igual manera su teoría del caso, ¿sí? Ustedes saben que dentro de la teoría del caso hay varios elementos. El primer elemento que vamos a analizar pues son los hechos que están en el informe policial homologado. Posteriormente los indicios que se encuentran descritos dentro de este informe policial, y no puede faltar el elemento jurídico pues a través de la fundamentación que se va a tener que relacionar para llevar a cabo esta teoría del caso, ¿sí? Entonces, digámoslo así, en pocas palabras y como mínimos indispensables dentro de este instrumento que es el informe policial homologado, es lo que nosotros debemos de estar siempre prestos a poder analizar. Igual, el informe policial como tal, ustedes saben que no es lo que se va a ofrecer como medio probatorio. En sí el documento no es la situación o la pieza fundamental, ¿sí? Sino es, los hechos que nos van a narrar los policías a través de la información que previamente se plasmó en este informe policial homologado. Sí, también olvidaba una situación muy importante mencionar dentro del informe policial homologado. Ustedes saben que es reciente el que el Registro Nacional de Detenciones se pudiera digamos así utilizar de manera obligatoria dentro del informe policial homologado, y lo digo entre comillas que sea de manera obligatoria. La situación es que debería de ser una situación a la par de la otra, ¿sí? No esperar a que haya internet, así como nosotros, ¿verdad?, que haya internet, o que lleguemos o que el policía llegue a ¿cómo se llama?,
a la sede ministerial. O sea, el Registro Nacional de Detenciones debería, ¿verdad? O sea, debería ser inmediato. O sea, la policía debería de estar dotada de los instrumentos tecnológicos necesarios para que inmediatamente, después de que ocurra una detención, pueda estar debidamente, pues ya acreditada esa detención, ¿verdad? O sea, que con todo esto pues se puede ir disminuyendo en lo mayor que se pueda, pues todo lo que nosotros ya conocemos como, pues no sé, detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas, o situaciones que porque sean las menos o que sean pocas, pues no quiere decir que tengan poca relevancia, sino al contrario. O sea, con una sola persona que esté sometida a una detención arbitraria o incluso que sea desaparecida, pues sí es una situación que debe de ser alarmante para todos. Entonces, este Registro Nacional de Detenciones forma parte o debe de formar parte de este informe policial homologado y se tiene que reflejar en este informe policial homologado. Y aquí lo dije así también, así con un poco de duda, sí, porque pues también hemos visto que no en todos los casos sucede así, y que incluso, o sea, para algunos juzgadores no es de tal relevancia el que exista o no esa obligatoriedad del Registro Nacional de Detenciones, ¿sí? Sí es importante, por las razones que ahorita les acabo de manifestar, pero pues yo tampoco voy a dejar de lado de que pues sí hay cierta razón en pues en esta falta de este registro por situaciones ajenas al elemento aprensor, ¿sí? No por ello es justificable, pero pues sí es entendible. Entonces, bueno, ya con esto estamos haciendo así como que un análisis pues muy ligero, ¿verdad? Para no molestarlos mucho con su tiempo, pero como les comento, o sea, cualquier duda o situación que me quisieran hacer llegar, aquí voy a estar al pendiente a través de este mensaje. Y pues antes de finalizar, hacer el agradecimiento a la Universidad Mesoamericana Tehuacán por apoyar con las sesiones educativas. Y de igual manera, en estas 3 sesiones que vamos a tener, me parece que es lunes, martes y miércoles, si no ahorita lo podemos checar aquí a través de esta página. Para la emisión de las constancias, aquí mismo va a estar en los comentarios toda la información al respecto, ¿sí? Entonces, bueno, si no hay alguna otra situación que agregar por el momento, pues me despido con mucho cariño de ustedes, esperando pues aquí sus comentarios y cualquier duda que tengan, nada más ahí tengan un poquito de paciencia, pero pues les estoy contestando aquí por el Facebook, ¿sí? Igualmente, pues si estoy a sus órdenes a través de mi Facebook. Me encuentro como Esperanza Soto Alonso. Por ahí me preguntaron del libro, también les puedo dar información. El libro es El control preventivo provisional aplicado por el policía primer respondiente como acto de investigación previo a la detención en flagrancia. Ahí se encuentra igualmente la información, o si no me mandan un mensaje por inbox y con todo gusto les puedo atender. Sí, nuevamente pues les agradezco mucho. Un gran abrazo para todos y siguientes sesiones en esta página especializada en sistema penal acusatorio y oral, Capacitación Puebla. Muchas gracias, me despido de ustedes, un abrazo, hasta luego.